ya está. Bueno, Ignacio, que te pillo siempre. Estás muy ocupado. Pues sí, la verdad que y tú también, ¿eh? O sea que fue buena, Es verdad, es verdad. No me había dado cuenta. muy Bueno, buena serie. nada, solo para la investigación que estoy haciendo. Sí. Es que no sé Ujú. si lo voy a publicar o no, yo creo que no, pero bueno, si lo publicase, por supuesto, te lo diría antes y podría una entrada con una presentación como Va. mereces. Vale, vale, muy bien. Pero lo que me interesaba mucho era que en alguna de las clases que recibimos de ti en Iclobi, que yo creo que fueron un par, creo que fueron dos. Bueno, en algún momento me acuerdo que hiciste mención explicando, no me acuerdo que estábamos explicando, pues no sé si eran fenómenos, a lo mejor en las psicofonías o qué. Me acuerdo que hubo un momento que nos explicaste alguna experiencia que tuviste, no sé si fue tú o si fue tu madre, en torno a tu nacimiento, en torno a las condiciones de tu nacimiento. No recuerdo bien cómo fue, entonces me Sí, gustaría tenerlo grabado para, bueno, pues para aportar. vale, lo recuerdo. Yo, como te dije, yo viví en una casa al lado de la Plaza de Toros de Toledo, que era la prolongación del Cerro de la Horca, cementerio antiquísimo judío. Todo eso lo supe mucho más tarde. Lo que sí es cierto que en esa casa se producían una serie de fenómenos que fue uno de los motivos por los que yo me interesé por estos temas, aparte de una abuela medium, que no era la abuela con la que yo conviví en esa casa, sino otra, que hablaba en árabe, siendo una persona analfabeta, bueno, en una modalidad de árabe. De hecho, era tal su mediumnidad que mi abuelo sí que era una pareja peculiar, porque él sí era culto y ella era analfabeta. Se conocieron porque él, en lo que entonces se llamaba metapsíquica, él era muy aficionado a estos fenómenos, que ya los jesuitas lo trataban, hace mucho tiempo de esto, y conoció en una sesión, y por eso se enamoró de mi abuela y se casó con ella. Conoció una medium, que era esta abuela, que hablaba, ya te digo, y escribía en lenguas antiguas, y como tenía amistad con el obispo auxiliar, llevaron a un traductor y, en fin, es una historia apasionante la que hay detrás. Bueno, volviendo a la casa, a esa casa que estaba sobre el cementerio judío, yo una vez recuerdo, allí se producían muchos fenómenos, muchísimos, porque era una casa de huéspedes, era tan grande que siempre estaba llena de gente, incluso no familiar. Y no había un contagio, digamos, de unos a otros, sino que, digo por buscar explicaciones racionales, sino que incluso gente que se alojaba vivía esos fenómenos. Yo llegué a ver a un anciano en plena luz del día, a los pies de mi cama. Estamos eh, hablando, perdona, Iñaki, estamos hablando de qué edad tendrías tú ahí. Estás hablando de cuando pues eras yo niño. tendría unos 12, 13, 14 años como mucho. Mi abuela haciendo la cama al lado, plena luz del día. Y yo vi a un anciano, tal cual lo vi, que pensé que era una persona que, bueno, pues un anciano del barrio, centenario, porque vestía un poco a la vieja usanza, con fajín, como un hombre de época, en fin, de campo. Luego, hace poco, he conocido a una persona con unas facultades increíbles, un resucitado, porque no tiene otra palabra, porque Sí, estuvo muerto y resucitó y lo voy a tratar en espacio en blanco. Y él me ha hecho recordar aquella época y qué pasó que yo no recordaba. Yo solo recordaba que había tenido con él una especie de telepatía y ahora sí recuerdo lo que pasó. Lo que pasó fue que yo no me asusté, pero rápido sí vi que esa persona no era un vivo como yo creí en un primer segundo y llegamos como a un acuerdo con el otro lado. Esto es que hay que decirlo así, que yo no vería, porque me asustaba, sino que esa presunta mediunidad la pasaría a hacer grabaciones. Pero yo no me acordaba de esto, me lo ha tenido que recordar este hombre. Sí recuerdo que en una de esas noches, en esa casa, donde también veía sombras andar, donde, en fin, una serie de sucesos, yo me levanté siendo unos 10 años, 12, más o menos 12, porque ya tenía memoria. Y yo me tiré toda la noche hablando con alguien y no recordaba nada, se me borró la memoria. Entonces yo pensaba si había sido un sueño. Y por la mañana, yo como vivía con mis abuelos, se lo comenté a mi abuela y ella me dijo que era yo no sabía todo esto, que yo era un niño muy especial, que mi madre en esa misma casa, cuando estaba embarazada de mí, que yo era el tercer hijo, ya eran dos varones, ella quería una chica, mi madre era enfermera, era una mujer muy racional, de muy fuerte carácter, madre de 8 hijos.
Nunca, nunca ha dicho nada que no sea los pies en la tierra, ¿eh? Y al parecer vivió un acontecimiento que es que mi verdadera abuela fallecida se le presentó diciendo que iba a ser un niño, que me tenían que poner el nombre, José Ignacio, y que venía a ser un puente entre el mundo, sobre todo caracterizado por el mundo judío y el mundo espiritual. Yo todo esto lo dejé dormir en el tiempo. Y yo, claro, ahora mi madre, mi abuela falleció, la que me lo contó, y mi madre ya está muy enferma. Entonces yo ahora como 3, 4 años, yo dije, jolín, yo no puedo, teniendo interés por todos estos temas, dejar pasar esta historia sin preguntarla, porque me daba corte, sinceramente. Y cuando se lo dije, le pregunté a mi madre, le dije, pero bueno, esa historia sería que estuvieras dormida. Se enfadó mucho conmigo porque ya te digo, tiene mucho carácter. Y me dijo, hijo, yo esa historia la viví perfectamente lo que te contó tu abuela. Y es tal cual ella te lo contó. Abundé en que me explicara qué pasó y no solamente tuvo una visita cuando estaba ella embarazada y después cuando nací yo. Cuando nací yo, dice que ya no reconocía espíritu solamente. Sí. Perdona, cuando naciste tú, ¿inmediatamente o después de unas semanas? ¿O no sabes? Cuando yo ya estaba reintegrado en el mismo sitio, porque era en la misma casa, en una habitación, siendo bebé, y parece ser que ya no solamente fue visitada mi madre por los dos espíritus familiares que ella sí reconoció, mi abuela fallecida y otra persona, sino con incluso gente que ella no conocía. Lo curioso es que ella dice que vestían como una especie de casa con un lazo. Esto sí me llama mucho la atención porque no lo en mi larga trayectoria no he visto nada igual. Y que pasaban todos por mi cuna como pasando la mano. Esa era la historia que mi madre, te puedo asegurar, que mi madre no miente, que mi madre no estaba en ningún estado de hipnagogia ni nada tal, sino que vivió eso. Yo, como estudioso de estos fenómenos, intenté buscar todas las soluciones posibles, porque en una mujer embarazada, movimiento de estrógenos, cosas que puedan propiciar todo. Sí encontré alguna respuesta en Jung con los arquetipos, el anciano que va con el niño, que tiene que ver con algunas de las cosas que son arquetipos y que están en el inconsciente colectivo, pero por buscar soluciones. Pero realmente Ahora, es cierto que sin yo saberlo, esa información se ha cumplido a lo largo de mi vida, porque obviamente yo me he dedicado a estudiar los fenómenos paranormales y de alguna manera acercar lo trascendente para que la gente pierda el miedo y pueda hacerse preguntas respecto a la vida trascendente. Entonces yo no estoy mediatizado por aquella experiencia, pero sí aquella experiencia tengo que reconocer que es lo que ha caracterizado mi vida. Se ha cumplido. Porque tú más o menos con qué edad tienes conocimiento de este hecho. ¿Recuerdas cuando te lo contaron o bueno, es algo que Sí, siempre han contado? recuerdo que yo esa misma noche había estado en un salón, que era un salón muy especial, porque era donde mi abuelo había reunido el mobiliario de un antiguo monasterio, y era donde yo, cuando me levanté, sé que estuve toda la noche despierto. Yo no sé si sería sonambulismo, es que no lo sé, pero sí recuerdo que yo lo que le dije a mi abuela a la hora del desayuno, que yo había estado hablando con alguien y no me acordaba porque si era un sueño o tal, y fue cuando ella me lo contó esto. Curiosamente, este hombre mayor resucitado es curioso porque me está dando claves para entender lo que yo viví. Porque él dice que a veces, después de retornado, este hombre estuvo 40 horas muerto, él ha vivido como protagonista no solamente sanaciones en primera persona, sino a través de sus proyecciones astrales, de su doble, con el doble de las personas, como si fueran realidades paralelas, y a veces dice que que es muy característico que cuando desde el otro lado se acercan a determinadas personas, hay como un reseteo de la memoria. Digamos que le dejan la información en estado latente, pero tú a nivel consciente no recuerdas. Entonces eso me hace entender que realmente algo o alguien me dio una serie de informaciones que seguramente como mi visión hacia esta persona mayor, que este hombre me ha hecho recordar, que me ha dicho, no, tú recuerda. Digo, no, a ver, él se llama Antonio. Digo, Antonio, yo
Digo, yo no miento, yo te digo que yo le vi y no estaba dormido. Dice, no, si yo no digo que tú mientas, que tú recuerdas, digo, ¿qué sentiste en ese momento? Claro, a través de esta persona que sí tiene ese don, sí me vino a la memoria algo que estaba reseteado en esa memoria consciente. Está ahí, eso, como dices tú, en estado latente, ¿no? Eso es, sí. Me recuerda Y era mucho. un pacto que había llevado con ellos, de que no quería sentir temor de verlos, y entonces ellos, que solo es permitido por ellos, esto es curioso, por quienes sean, el pacto que llevé es grabarlos y no verlos, hasta el día de hoy. A veces he visto, esporádicamente, y Sí. él me ha dicho, y este hombre me ha dicho últimamente en una entrevista que he tenido ahora unos días, que va a salir ya te digo un espacio en blanco, él me dijo, Iñaki, te están buscando algunos, tienes ya que empezar a perder el miedo a verlos. Y yo le dije, no me metas en eso, Antonio, que vivo tan tranquilo estando como estoy. Dice, no, en mi trabajo, dice que por la noche, cuando estoy solo, dice, hay uno, dice, yo no puedo hacer nada, Iñaki, tienes que ser tú, porque en el mundo del más allá, o del más acá, porque están muy cerca de nosotros, ellos buscan personas para dar los mensajes. Dice, y una cosa que nunca se debe de hacer es tú molestarlos o tú intentar mover esas energías. Eso nunca lo hagáis, eso me lo dice mucho. Ajaja. Me recuerda, ¿sabes qué caso? No sé si recuerdas el caso de Próspera Muñoz. No sé si recuerdas, era No lo una recuerdo. persona que yo no sé si ya acabara de fallecer, ya estaba muy mayor ya, que te buscaré el enlace, que fue estudiada por muchísimas personas, muchísimos expertos, era más bien de contactismo, pero fíjate que es lo mismo, verás. Em, Cuando ella es pequeña tiene una experiencia de contacto ovni, es abducida y tal igual, pero que le deja la información latente. Es que has Ujú. dicho igual. Y entonces se va desvelando, según ella se va haciendo mayor, van viniéndole nuevos recuerdos, van viendo más recuerdos, ¿no? Incluso en alguna regresión, la ayudan, ¿no? Y entonces cada vez recuerda mayores detalles, cuando fíjate que lo lógico sería que si la señora tiene ya 80 años, se le fuera olvidando. Claro, Al revés, claro. es al revés, o Sí. sea, le van dando la información a medida que la va pudiendo asimilar. Pues, te mandaré ahora mismo el enlace para que lo veas. Pues mira, me encantará mucho, pero hay una cosa que sí recuerdo que la digo mucho de cuando yo era niño, y esto es algo que este hombre, que es un hombre sencillo, que no está contaminado por lecturas, por películas, por nada, él vive ya ajeno, él vive en su campo, sus animales, ajeno a todo esto, y él me habla de cosas que tienen que ver o sea, a ver, inexplicables incluso si no te metes en temas de mundos paralelos, porque yo me acuerdo que yo cuando era niño, hablaba con mi yo futuro, que tú sabes que hay un ¡Guau! relato de continuidad, pero con mi yo futuro. Y yo ahora recuerdo episodios de entonces como si fuera un recuerdo, sabes tú que recuerdo es recordar y volver a pasar por el corazón. Hablaba con mi yo futuro. Y yo ahora recuerdo episodios de entonces como si fuera un recuerdo, sabes tú que recuerdo es recordar y volver a pasar por el corazón. En el mundo judío, Sí. el ángel te pega como un golpe, o te graba lo que va a ser básicamente tu vida, aunque luego tienes libre albedrío. Y fíjate tú, aquí la nariz es un signo astral y este hoyito que tenemos aquí, digamos que es la marca que el ángel te pega como un golpe para que olvides. Pero tienes esa memoria que pasa por el corazón, recordare por el corazón. Y a mí, eso yo me acuerdo perfectamente de... Este hombre me habló de cosas, mira, y le dije yo, tú no viste luz, no viste nada, es que fueron 40 horas, certificado que tuvo que le tuvieron que dar una identidad a las 40 horas, porque estaba certificado muerto. Se cayó de un pino, él dice que desde el minuto uno él se veía fuera del cuerpo, cómo le llevan en la ambulancia, cómo le certifican en el hospital muerto, cómo le meten en una sala donde él siente el frío, y dice, no, yo vi perfectamente a toda mi familia velándome, lo que hablaban, lo que tal, dice, y luego vi a unos seres como nosotros, humanos, pero que yo no entendía lo que hablaban. Eso es curioso, me dice, yo no entendía el lenguaje de cómo hablaban. Y digo, pero tú, o sea, ¿no viste el túnel? No, yo solo vi todo como personas normales.
Y en la iglesia, ya ha pasado todo el tiempo, que fue cuando ya me incorporé y salieron todos corriendo hasta el cura, en la Ostras. iglesia, claro, claro, fíjate qué historia. Dice, en la iglesia yo estaba entre las personas como asistiendo, viendo mi cuerpo y yo fuera asistiendo como un testigo de todo eso. Dice, y al lado de mi ataúd volví a ver a estas personas. Él dice personas, pero creo que ahí no me cuenta todo. A ver si algún día me gano más su confianza o a lo mejor le prohíben contarme todo. Digo, bueno, entonces en ese momento, dice, en ese momento sí les entendí. Dice, antes no les entendía, pero sí les entendí. Y me dijeron que me tenía que reintegrar al cuerpo porque tenía misión que hacer. Lo curioso que este hombre sana, pero fíjate tú, él como dice, él no es vehículo, pero no sabe cómo lo hace. A él le levantan a las 2 o 3 de la mañana, como si fuera un zombie, se coge un autobús y se va a un sitio, se baja del autobús Espera, espera. aleatoriamente. Sí, Se sí. levanta físicamente, o sea, no me estás hablando del astral. Sí, sí, las dos cosas, tanto el astral como físicamente. Y él dice, es curioso porque los niños están muy protegidos, pero él, por ejemplo, me cuenta el caso de dos casos paradigmáticos. Uno, se levanta físicamente, no solamente su doble, se monta en un autobús y se baja en una localidad que ni conoce. Te digo que él es llevado. Y cuando se levanta y tal, viene un niño corriendo hacia él y era un niño que estaba enfermo. Ese niño sanó. Él dice, yo no sé cómo yo sano, pero es muy satisfactorio saber, porque luego yo me intereso sobre la historia, pero yo no sé dónde voy, ni voy a sanar a quién. Dice, yo no puedo decir, voy a sanarte a ti porque a mí no funciona así. Y la segunda es que su hijo se había quemado, él estaba saliendo de una profesión de penitenciados, bueno, tenían penitencias o hacían penitencia para pedir por alguien. Y al lado había una señora que no conocía, dice, yo me salió del alma, le dije, te digo, es un hombre muy sencillo, me dice, señora, vaya usted a su casa, ¿qué hace usted aquí que su hijo ya está sanado? Y estaba desahuciado. La señora no daba crédito, salió corriendo, porque claro, una cosa así, y al año siguiente, cuando le vio como si hubiera visto a Jesucristo, le decía, pero tú quién eres, quién eres, te tengo que dar las gracias. Y él no se acordaba de nada. Estas son cosas curiosas, porque cuando me habla de todo este tipo de cosas, un hombre como él, que, fíjate tú, él vive de su huertecito, sus animalitos y tal, y no quiere nada acumular, ni riqueza, ni material, ni nada. Y me consta, lo poco que no necesita para él lo da, desinteresadamente. Y le digo yo, Antonio, ¿por qué haces esto? Dice, porque yo vi en el otro lado personas que se aferran como a los vicios o a su anterior, a una identidad. Dice él lo explica con su lenguaje, pero yo te lo traduzco, como si viviera en un bucle de su propia proyección mental y que no quiere salir de ahí, ¿sabes? Por tal, y él dice que es como un infierno o como un purgatorio, que están como muy metidos en el tema de los que están muy apegados a sus propiedades, a la materia. Dice, es un sufrimiento impresionante, Iñaki. Dice, porque les cuesta mucho liberarse de eso para entender dónde están y que tienen que formar parte de otra cosa. Dice, y yo en absoluto quiero tal. Dice, porque lo que hacemos en este mundo, dice, como yo, dice, claro, dice él, dice, el que yo era ya no soy. Yo tenía hasta los 16 años un nombre y unos apellidos, el nombre es el mismo, Antonio, pero me tuvieron que dar otros apellidos, que es una historia apasionante. Ostras, tío, es que has dado con un caso, pero ¿y eso ocurrió hace mucho? Bueno, En, esto el 1900, en 1967, en época de Franco, en un pueblecito de Sevilla, en un pueblo muy pequeño, con lo cual es un pueblecito muy pequeño. Yo a veces pienso, claro, a él no le dieron explicación, con 16 años, ¿qué explicación le van a dar? Pero yo pienso que seguramente estaría en estado cataléptico, pienso yo, porque él dice que él sentía, fíjate, esto es curioso, el frío. Digo, tú, también es gracioso, porque cuando le digo, ¿y tú, Antonio, después de 40 horas, qué es lo primero cuando te levantas? Dice, me levanté con mucho frío y mucha hambre. Sí, sí. Y dice que fue a la casa, su madre era gitana, vivía con un esto es curioso, vivía con un padrastro, su padre era un desertor del ejército que creo que no era gitano,
y fue el que le volvieron a sacar de la cárcel para que le diera los nuevos apellidos. Pero esto sí que es curioso. Dice que el padrastro le maltrataba, que él a los 16 años, ya una vez que le pasó esto, se le despertaron todas sus facultades. Pero que antes recuerda perfectamente cómo cuando el padrastro le maltrataba, dice, yo cuando iba la noche, después dice de que el cabrón me daba unas palizas de miedo, dice, había una mano que me cogía, yo solo veía la mano. Y yo me dormía contando los dedos de la mano porque era una mano como muy afectuosa y cariñosa. Es que esto es otra historia muy peculiar. Sí. O sea, que ya te digo que, como tú has dicho, he dado con una persona que lo que a mí más me gusta es que es buena, que no quería sacar esta. O sea, jamás he hablado de esto con nadie. Con nadie. Simplemente yo le vi que me observaba mucho en el hospital. Yo trabajo en un hospital y él me observaba mucho. Me observaba mucho. Y entonces yo cuando le he dicho, Antonio, ¿por qué me observabas tanto y cómo fue el acercarte a mí y el abrirte a mí a contarme estas cosas? Dice, porque tú también las vives, pero no las quieres vivir. Ostras. Y entonces me dijo, sí, y me dijo, porque además tú, dice, en ese momento, dice, yo no sabía que eras escritor, pero tú estabas en una crisis de fe, de que habías perdido la fe en los libros y en los vivos y en tal. Digo, pues tienes razón, que digo Wow. que estaba viviendo, y dice, y desde el mundo de los espíritus tú tienes una misión y tú tienes una obligación que nunca puedes olvidar. Y yo digo, joder, este tío es como si alguien lo hubiera mandado porque completa toda una historia mía familiar que él no conoce. No sé si me explico, porque no solamente Raquel es... Perfectamente. O sea, Claro. claro, esta historia tuya comienza desde antes de nacer tú con ese mensaje que me recuerda, a ver, no puedo evitar que me recuerde a comunicaciones angélicas que han avisado de que van a hacer, bueno, pues en este caso a lo mejor Jesús de Nazaret, ¿no? Y otros grandes personajes espirituales de la historia. Si no recuerdo mal, eso ocurrió en alguna otra religión. Entonces me recuerda claramente a esa anunciación, claramente, pero además esta trayectoria tuya no queda ahí, sino que tú, de manera libre, en tu libre albedrío, tú consagras tu vida a una búsqueda espiritual, a una conexión, a dar a conocer el mundo judío y tal y cual, y ahora parece que esta persona que llega a tu vida casualmente da continuidad a esto, ¿no? A lo mejor en un momento en que estabas decayendo tu fe o lo que fuera, llega para decirte, que tienes una misión que cumplir, para Sí. recordártelo. O sea, es que me parece espectacular. Me parece Con espectacular. otro inciso, estabas tú, porque acuérdate de que cuando fue el verano, o septiembre, cuando vinimos en lo de Clovi, cuando Sí, estuvimos en la MICB, sí. que yo, si te diste cuenta, Miquel me dijo, no, ¿quieres conducir tú la experiencia, el círculo que hicimos? Y yo le dije, no, porque No, estando tú, no me corresponde a mí cuando vas a entrar en el tema de, digamos, una meditación o tal. Y tú lo viste, yo tomé un perfil bajo, sí. me fui uno más. En ese momento fui uno más. Pero no sé quiénes de vosotros, unos o dos o tres, me dijeron, es que lo que estoy viendo que en el profesor ha perdido la fe en los libros, en escribir y tal, y del mundo del espíritu les dicen que no, que el año que viene que escriba. No sé si recuerdas ese detalle, Sí, yo lo tengo no recuerdo grabado. qué compañero en el círculo, efectivamente, no recuerdo quién lo dijo, Pero efectivamente. alguien me volvió a recordar en una supuesta, no supuesta, en un canal de mediunidad, Sí, cuando yo ahí no estaba de protagonista, estábamos hablando de otra cosa que cada uno sentía. Entonces ya, digamos que fue un anticipo de ese mensaje. Pero una cosa que sí que es curioso, que ahora te revelo a ti, la confianza que nos tenemos, es gracias. que yo muchas veces tenía una cierta frustración porque este mundo del misterio, de lo que conoce, yo voy más allá, yo le llamo cultura, la historia, me interesan muchos temas, la dinámica, la conciencia, pero sí tengo que reconocer que yo muchas veces los libros que he escrito son para una minoría, son libros muy crípticos, son para gente muy especializada. Muy Y especializado. entonces algo de mí me estaba como ya, pero ya desde hace poco, llamando a escribir un libro en clave más divulgativo donde yo sea el protagonista o el vehículo como este hombre, donde hable de manera coloquial y sencilla
de muchos sucesos que me han pasado, por ejemplo, haber conocido a este hombre, experiencias directas que he vivido de personas extraordinarias que han formado parte de una vida ordinaria como la mía, y yo tenía esa, y eso fue lo que él me recordó, que es curioso, porque me dijo, tienes que escribir un libro de una manera, en un lenguaje sencillo, para que a todo el mundo entienda cómo funciona el mundo de los espíritus. Y eso, claro, él no lo puede interpretar, él no sabe ni cómo escribo, él no lee, él no me ha conocido por un programa de televisión, ni de lectura, ni de literatura, ni nada, él no lo sabe. Te ha O sea, conocido eso, de verte en el hospital. De claro, verte él me ahí. vio a toda la gente y él se abrió a mí con esa necesidad. De hecho, es curioso porque él dice Iñaki, le di una identidad ficticia porque no te preocupes que tu anonimato se va a garantizar, Antonio. Digo, yo no quiero, no me van los espectáculos y menos una persona como tú que me lo ha comentado digo, yo lo que quiero es que tu testimonio sirva a mucha gente. Claro. Digo, pero claro, también te voy a decir una cosa. Me dijo él, ya, pero yo, dice, sé, porque me lo dijeron, que hay otros como yo. Y yo quiero que lo único, Iñaki, que cuando vayas a ese programa, el de Espacio en Blanco, que él no sabía ni que existía o lo que era Espacio en Blanco. Dice, cuando tú vayas a esos programas, si alguien como yo se pone en contacto, ponme en contacto con él, porque yo no he conocido a nadie y yo a veces me siento muy raro, porque dice, date cuenta que había mucha ignorancia antes, que estos temas, dice, yo cuando volví a mi casa después de muerto, mis hermanos me tenían miedo. Mi madre, que se dedicaba, por cierto, a hacer ciertas prácticas de contacto con muertos y que la tenían por bruja en San Fernando, en Cádiz, dice, mi madre y todo me cogieron miedo. Todo el mundo me cogió miedo. Me tuve que ir del pueblo. Dice, yo la verdad que ha sido un infierno el vivir con este suceso. Por eso te digo, y él quiere buscar a alguien aún igual, porque él dice que entre nosotros hay gente que son iguales a él. Él me lo dijo muy claro. Y ya tiene una edad muy avanzada y ahí sí le he visto yo con mucho interés. Fíjate. Pues ahora fuera de grabación te digo algo. No sé, porque como no sé si voy a publicar esto. Bueno, pues no sé si conoces algún otro caso de alguna otra persona que haya tenido algo así tan claro durante el embarazo propio o estuviera embarazada. No sé si conoces algún otro caso así. Yo lo único que conozco del caso este es el de mi madre, porque le conozco de una manera directa, pero es verdad que normalmente, como tú dices, en la historia tiene que ver mucho, porque eso es lo que se llama una anunciación o una epifanía, porque puede ser una epifanía, suele producirse en momentos en los que el ser humano está afectado emocionalmente, el sistema límbico está puestas arriba, y sobre todo una mujer embarazada y preocupada en ese sentido. Yo, claro, lo asocio a esos estados que se salen del ordinario, y en ese caso, por muy fuerte de carácter que fuera mi madre, algo a ver, estaba en un no estado de conciencia alterado, pero en un estado de naturaleza, las hormonas, Eso es justo lo que estoy investigando ahora. Mira, claro, he pasado un cuestionario voy por unas 80 mujeres. Sí. Y los resultados me están sorprendiendo, ¿eh? O sea, estoy observando que hay un alto porcentaje de personas. Estoy encontrando que he puesto un montón de preguntas, pues si han tenido contactos con personas fallecidas durante el embarazo, si han visto seres de luz durante el embarazo. Yo que sé, he puesto todo tipo de preguntas. Digo, a ver con qué me encuentro, porque yo no conocía que nadie hubiera hecho un estudio similar. Y me estoy encontrando muchas cosas, Iñaki. Sí, te voy a dar un dato más. También en mi canal YouTube sale un vídeo de un niño que en una casa donde la propietaria, que es una familiar mía, era de dos monjas. Ella dice que no. Bueno, pues escucha, ese vídeo te lo voy a contar porque no se cuenta todo, no da tiempo que se cuente todo. Curiosamente, esas dos monjas, se ve el fantasma o el espíritu de una junto a la cuna, que no solamente no quieta al niño, sino que cuando la madre le va a atender, se despreocupa como diciendo, bueno, ya está atendido el niño. Sí, lo he visto. Curiosa, pero cuando estaba embarazada,
me cuenta la madre o sea, su abuela, no la madre embarazada, ¿qué tal? La abuela me dice que vino en un sueño lúcido, a presentársele el niño y a decirle que soy tu futuro nieto, todo, o sea, se le presentó. O sea, Entonces ella... es muy parecida. Bueno, el tuyo además está hablando de esa misión de vida, ¿no? Sí. Pero es similar. Sí. Y ella se dio cuenta de que podía ser un niño que trae pues un don, como lo que dice. Pero claro, este hombre date cuenta que cuando lo que me dice es una cosa que la dice muchísimo, todo el tiempo. Dice, los niños están muy protegidos. Me lo dice mucho. Dice, los niños están muy protegidos. Dice, siempre acuérdate de esto, Iñaki. Los niños están todos bendecidos. Dice mucho. Bueno, pues en este caso, estando embarazada, la madre no tiene ningún tipo de revelación, pero por osmosis, la abuela Abuela. sí recibe la información de que el niño va a ser un niño especial, viene con... Y figúrate, si es especial conforme a los sucesos que se producen en torno a él, que en su propia cuna una cámara recoge como un espíritu le está Cuidando. protegiendo y mirando hasta que se acerca la madre a atenderle. O sea, es que es curioso, ¿eh? Es espectacular. Es espectacular. Sí. Muchísimas gracias, Iñaki. Un placer Bueno, contar con tu ayuda. Muchas lo gracias. mismo te digo, y ya este trabajo que estás haciendo de verdad es muy interesante porque abres algo que yo creo que nadie ha tocado. Si lo ha tocado, no es de mi conocimiento. Me interesa mucho, ¿eh? Yo tampoco lo conozco. Lo estoy buscando y no lo conozco. Y, Mm. y sigue con esa misión, por favor. Lo Para el mismo te digo. futuro. Muchas Que gracias. Adiós. Gracias, Iñaki. Adiós. Hasta luego.